Buen día para todos ustedes. La temática de esta semana son los mapas parlantes, que es una metodología de diagnóstico territorial participativo realizada por la FAO y que gracias a una transferencia con ellos participamos en el taller de formación de formadores en extensión agropecuaria en Bogotá el 28 de noviembre de 2019 y a ellos les debemos este material para utilizarlo en nuestro proceso de extensión agropecuario. Bueno, ¿qué es un mapa parlante? Entonces es una metodología participativa que permite recoger de manera gráfica la percepción cultural, económica, ambiental y social de los y las habitantes sobre su territorio. Si se han dado cuenta, entonces el proceso que recibimos de la FAO están hablando de un lenguaje incluyente, entonces los y las se utilizan mucho en todos estos procesos participativos. Se elaboran sobre el pasado, el presente y el futuro y esto dependerá del fin del diagnóstico que se requiere realizar. Entonces uno puede hacer un mapa parlante de una comunidad referente al pasado y uno puede como extensionista o como asistente técnico eh, inducir a que hagan un análisis de su comunidad en un mapa parlante de un periodo, por ejemplo, de, de 10 años atrás, 5 años atrás, un mapa parlante del presente o un mapa del futuro de cómo se ve una comunidad en 10 años, en 20 años, en 5 años. ¿Cuáles son los objetivos del mapa parlante? Primero, identificar los conocimientos, referencias, interpretaciones, problemáticas y alternativas de desarrollo de una comunidad sobre los aspectos productivos, económicos, sociales, ambientales y culturales de su territorio. Nosotros como futuros extensionistas llegamos a una comunidad y no sabemos todas las problemáticas y necesidades que ellas presentan. Entonces es una herramienta para poder identificar todos esos aspectos, poder entender pues hay diferentes interpretaciones de cada miembro, conocimientos y referencias que, que a veces por otras técnicas de diagnóstico no se pueden obtener. Por ejemplo, de los métodos tradicionales como un árbol de problemas, una matriz DOFA, muchas veces no salen esas interpretaciones a esas problemáticas que en un medio más participativo como este pueden ser más provechosas. Otro de los objetivos es aportar información analizada desde la perspectiva de la propia comunidad, útil para la gestión y articulación de recursos, procesos de planificación y planeación local y toma de decisiones de actores relevantes. Entonces, esta información que sale de acá de este mapa parlante es de la comunidad, netamente sale de la comunidad. Construir referentes de análisis y comparación territorial para procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados en el tiempo, según las características de las intervenciones lideradas por agentes externos a la comunidad. Entonces este mapa parlante no se hace una sola vez, sino que se puede repetir en varias ocasiones y eso permite hacer un seguimiento y monitoreo para identificar cuál es el avance de ese desarrollo en esa comunidad. ¿A quién está dirigida esta metodología? Entonces está dirigida a las comunidades rurales, especialmente también a las que tengan pertenencia étnica, y tiene estas características que es una comunicación horizontal, o sea, aquí no somos más que nadie, todos somos iguales, el extensionista agropecuario es igual al otro y aprendemos, yo tengo que aprenderle mucho a esa comunidad y la comunidad también tiene mucho que aprender de mí, entonces es de doble vía, aquí hay que dejarnos un poco esas vanidades y los títulos porque a veces los títulos generan como obstáculos de comunicación. Por ejemplo, que el ingeniero, llegó el ingeniero, que llegó el doctor, no, acá todos somos iguales, llámeme Samir, yo lo llamo Don Pedro por respeto, pero somos iguales. Y de esa manera pues fluye más fácil todo ese proceso participativo. Otras características de esta metodología es el respeto por la identidad. Nosotros tenemos una identidad propia de nuestra cultura y también debemos respetar la identidad de los diferentes territorios. Si trabajamos con comunidades indígenas o con comunidades de características diferentes, hay que respetar esa idiosincrasia. Me ha pasado mucho en diferentes lugares. Por ejemplo, en La Guajira tienen una cultura que hay que respetar. Eh, todo unos conocimientos ancestrales que tienen gran validez y hay que respetar. La cultura del Caribe,
tema de la cultura indígena, que trabajan en fincas, no fincas propiamente, sino en chacras, donde se trabajan en clanes que participan en mingas y procesos asociativos para sus trabajos. Eso hay que respetarlo y valorarlo. Diferencias lingüísticas y culturales. Entonces también hay formas de comunicación y hay que respetar esos factores lingüísticos, rescatarlos, promoverlos, y también los factores culturales. Los jóvenes hay que incluirlos también en estos procesos, por eso la imagen que se incluyó unos niños con una adulta mayor, porque hay que incorporar todos los actores que hacen parte de una comunidad deben estar involucrados en todos los procesos de extensión agropecuaria, ¿sí? Víctimas, discapacitados, mirada diferencial. Entonces, la comunidad está compuesta por diferentes actores. Hay adultos mayores, hay jóvenes, hay campesinos, hay indígenas, hay comunidad afrodescendiente, afrocolombiana. Bueno, hay de diferentes actores y hay que vincularlos en este proceso, y esta metodología pues nos funciona muy bien. Autoridades étnicas, indígenas, afrodescendientes o ROM. Entonces también hay que identificar qué autoridades representan en cada uno de estos territorios y tenerlas en cuenta en los procesos. Y paridad de género. También hay que incluir un buen número de hombres y mujeres en todos estos procesos participativos para que nos generen una buena información de diagnóstico. ¿Cuál es la metodología que se utiliza en el mapa parlante? Entonces, antes del mapa, ¿qué hay que hacer por parte de nosotros? Y también por parte de la comunidad. Entonces, primero, transferencia a facilitadores. Entonces, básicamente yo recibí la capacitación de la FAO en unos buenos talleres que nos hicieron, y yo ahora, por medio de este curso de extensionismo, les estoy haciendo la transferencia de esta metodología. Y ustedes van a ser los facilitadores. Contacto con actores locales. Entonces, primero hay que hacer como un relacionamiento, identificar en esa comunidad quiénes son los líderes naturales o los líderes ya conformados legalmente o ya representados en la parte organizacional de esos territorios, y hablar con ellos y comenzar a explicarles la razón de esta actividad, el por qué, y para que genere como una confianza, porque estos talleres, estas metodologías sin confianza con la comunidad es muy difícil de desarrollar. Entonces, primero, como esa autorización de esos actores locales para poder realizar estas metodologías. Organización de un grupo de trabajo conforme a criterios. Entonces, esto no es una labor que se hace de una sola persona, esto se hace por medio de un equipo. Entonces está el facilitador y hay que como que establecer qué actividades, qué funciones va a hacer cada uno, cómo va a ser el trabajo en las comunidades, cómo se van a reunir, quién va a elaborar la información, bueno, todo ese proceso de antes donde se conforma ese equipo de trabajo. Hay que hacer la convocatoria de participantes a ese taller, a ese mapa parlante, o sea, la actividad como tal. Entonces, ¿cómo se va a hacer? En una cartelera, en voz a voz, por perifoneo. Nuestro líder comunitario nos va a colaborar haciendo la divulgación por medio de un grupo de WhatsApp que ya tenían, por emisoras radiales, en fin, hay que revisar cuál es el mejor medio para crear una convocatoria y que sea, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, que sea representativa de todos los actores, que estén los jóvenes, que estén el adulto mayor, que estén los líderes, que estén las personas discapacitadas o las más vulnerables, que estén también los actores locales, o sea, por ejemplo, que esté el de la alcaldía, el de la UMATA, hasta representantes religiosos, pero que esa convocatoria llegue a todos los participantes, a toda la comunidad que hace parte de ese territorio. Y logística para la actividad, o sea, ¿qué se requiere? ¿Será que para esa comunidad es necesario hacer un convite, primero llevar como una logística para el tema de la comida, o hay que llevar un computador, revisar si hay energía eléctrica en esa comunidad, qué hay que llevar, si hay que conseguir el material, por ejemplo, hay que llevar un papelógrafo, hay que llevar marcadores, hay que llevar colores, hay que comprar,
se puede conseguir en el colegio de allá, o sea, todo lo que vamos a necesitar hay que hacer esa logística. Más adelante cuando vean todo lo que se requiere, ustedes ya pueden entender qué logística hay detrás de esta actividad. Durante el mapa parlante, o sea, ya en la ejecución como tal, hay que desarrollar la actividad según diseño metodológico y pedagógico, que son como las instrucciones básicas para realizar la actividad, y registro de la información, mapas elaborados, registro fotográfico, diligenciamiento de la ficha de observación por mapa. Entonces, bueno, más adelante les voy a explicar, pero les voy a adelantar un poquito. O sea, la comunidad se divide en varios grupos para poder tener varias miradas y que también sirva como para verificar la información. Entonces cada grupito, por ejemplo de 5 personas, empieza en un pliego de papel bond a dibujar su territorio, colocar límites y todos los recursos, tanto naturales, también aspectos sociales, económicos, y el facilitador, o sea, uno de nosotros tiene que generar como preguntas que permitan que ellos puedan ubicar todos esos elementos. Entonces puede haber momentos en que la comunidad no sabe más qué pintar, entonces el facilitador tiene que proporcionar esas preguntas que faciliten la ubicación o hagan recordar todos esos aspectos importantes del territorio. Pero además de ese facilitador que está con la comunidad pendiente de los grupos, hay un observador, otro facilitador que está tomando apuntes de lo que ocurre. No solamente el producto es el mapa como tal escrito, dibujado, sino es todos los diálogos que se realizaron dentro de los diferentes participantes, las expresiones, la forma en que trabajaban en equipo, todo, porque esa información puede ser hasta incluso más importante que el mismo mapa. Entonces, toda esa información que se le escapa al facilitador por estar inmerso en los grupos y ayudando a generar esas preguntas, el observador también las va capturando. Entonces también se recomienda pues el registro fotográfico y por qué no un registro visual, obviamente con permiso de los participantes. Después del mapa, ¿qué hay que realizar? Sistematización del mapa parlante y análisis de efectos sobre el proyecto, iniciativas o propósitos. Entonces ya se socializan los mapas, se sistematizan para mirar qué cosas comunes habían en los diferentes equipos de trabajo, en los diferentes grupos, y se establecen como unas conclusiones de ese territorio, se aclaran dudas, que de pronto una persona colocó que había minas antipersonales en su territorio, en otra no se mencionó, entonces ¿por qué ese grupo no lo tuvo en cuenta? De pronto fue que se le olvidó, o puede ser que él ya sabe que esas minas ya no existen, que fueron desactivadas, y el otro grupo todavía tenía la conciencia de que estaban todavía activas. En fin, cosas que nos sirven como para concluir y ya terminar las conclusiones. Y análisis de efectos sobre el proyecto o iniciativa a propósito. Entonces, si ya tenemos un proyecto que vamos a aplicar, pues mirar cómo ese mapa para adelante va a afectar directamente o indirectamente ese proyecto. Y si todavía no hay un proyecto, porque apenas esta es una actividad de diagnóstico, pues ahí no se requiere este análisis. Bueno, la metodología, primero, hay que hacer un croquis del territorio. Tampoco es así tan exacto de que el territorio debe quedar como la distribución política, el mapa político del departamento, o por de acuerdo a Google Earth, no, o sea, es lo que la comunidad interpreta o sabe que es la forma de su territorio, ¿sí? Entonces va el croquis del territorio y hay que colocar pues los límites, los bosques, si hay minas, si hay estaciones eléctricas, bueno, todo lo que está en el territorio, y pueden ayudarse por medio de convenciones, de símbolos, por ejemplo que una semilla de café representa cultivos de café, que una cabeza de ganado significa o representa ganadería, ¿sí? Que por ejemplo una línea azul representan ríos o quebradas. Entonces esas convenciones deben establecerse para poder facilitar al final las conclusiones. Hay que hacer preguntas orientadoras, y aquí está como la habilidad del facilitador. Entonces, preguntas por categoría que permitan el diálogo entre los participantes y la generación de conclusiones colectivas. Entonces, tanto para la parte de hacer el mapa como ya para la parte de concluir. Entonces, ahí es donde nos tenemos que destacar nosotros para generar esas preguntas por categoría orientadoras y para generar conclusiones. Entonces, por ejemplo, uno se acerca al grupo y les dice, bueno,
y acá qué cultivos agrícolas tienen. Entonces ellos mencionan, entonces bueno, ubicámoslos en los mapas, recuerden a ver qué vecino es el que tiene esos cultivos, qué personas son las que manejan esas explotaciones. Bueno, y en la parte pecuaria, ¿qué explotaciones pecuarias tienen? ¿Tienen gallinas? ¿Tienen cerdos? ¿Dónde están ubicadas? ¿Qué nacimientos de agua tienen? ¿Tienen ríos? ¿Tienen quebradas? ¿Tienen algún nacimiento? ¿Tienen alguna laguna? ¿Qué lugares culturales o paisajísticos ustedes les parecen como llamativos, bonitos? Entonces, ese tipo de preguntas de ese facilitador es el que realmente enriquece ese mapa parlante. Obviamente todas las respuestas vienen desde la comunidad, solamente el facilitador es lo que hace es como recabar esa información, o sea, hacer recordar a esas comunidades para que realmente representen todo lo que la compone. En la línea de tiempo, identificación de los ciclos de trabajo agrícola según las temporadas de lluvia. Entonces hay preguntas orientadoras relacionadas con que cuándo es que siembran, cuándo es que sacan sus productos a la venta, cuándo es que se hacen las fiestas en su municipio, qué días se celebran relacionadas con las fiestas. Bueno, mapas relacionales. Identificación de los niveles de relación, cercanía y actores locales con la comunidad. Entonces también se pueden hacer unos mapas complementarios al mapa parlante donde se coloca la comunidad como en un círculo central y qué actores locales están tan cerca de esa comunidad. Por ejemplo, la comunidad está en el centro. Por ejemplo, esta es la comunidad. Y le preguntan a la comunidad, ¿el SENA sí viene por acá? ¿Sí vienen instructores a dar capacitación? Entonces la comunidad dice, sí participan, sí vienen, sí nos han dado tantos cursos. Ah, bueno, entonces la vamos a colocar muy cerca. Entonces acá, SENA. Entonces también otra pregunta, por ejemplo, la policía si viene acá a dar capacitaciones en temas ambientales, en temas sociales o solamente cuando vienen cuando hay algún conflicto. Entonces no, pues solamente cuando hay un conflicto, entonces la policía la ponen por acá. Bueno, y la Cámara de Comercio del municipio si viene acá a hacer actividades de emprendimiento y de formalización empresarial o nunca viene por acá. No, ellos ni siquiera los conocemos. Entonces las cámaras de comercio están por acá. ¿Sí? Las sumatas, si vienen las sumatas a hacer asistencia técnica, sí, las sumatas sí vienen. Y cada ratico vienen aquí a hacer asistencia. Entonces, sumatas. Y la Secretaría de Agricultura sí viene, sí apoya con proyectos. Y la verdad nunca vienen por acá. Entonces, pero están tan lejanos como la Cámara de Comercio, o sí más o menos las conocen y han escuchado algunos proyectos. No, sí, a esos al menos los conozco. Entonces, los coloquemos por acá. Entonces, eso es un mapa relacionales en tema de cercanía por actores. ¿Sí? Entonces, es una forma como de identificar qué actores están como relacionados con el territorio. Bueno, en el desarrollo de este mapa parlante se tienen en cuenta aspectos socioculturales, productivo ambiental, esos dos aspectos. En los aspectos socioculturales, relación con el territorio, actores institucionales. Entonces, en ese mismo mapa parlante pueden ubicar. Este es uno adicional que sirve para comprender la cercanía, pero en el mismo mapa parlante pueden esos mismos actores estar representados. Entonces, representar el SENA, representar la alcaldía, representar la SUMATA, representar la Cámara de Comercio si participa, la policía, todos los actores que participan institucionales que participan en esa comunidad. Liderazgo y participación de hombres y mujeres de manera diferencial. Es importante identificar en la participación de ese mapa parlante quienes están liderando ese proceso. Más los hombres, más las mujeres.
quién habla, quién no, eso es muy importante como el trasfondo de esa actividad. Relaciones de género, quién hace qué en la comunidad. Entonces en el mapa parlante también preguntarse, bueno, y aquí los cultivos agrícolas, ¿quién los hace, el hombre o la mujer? No, entonces que los dos o que los hombres más. En la ganadería, en la comercialización de los productos, quién participa, los hombres o las mujeres, es importante identificarlo. Presencia de organizaciones, o sea, aparte de las institucionales, ¿qué otras organizaciones participan? Si de pronto alguna asociación, una empresa, un almacén, todas esas organizaciones pueden estar representadas ahí. En lo comunitario, qué asociaciones comunitarias también participan, qué medios de comunicación cuenta esa comunidad, si tienen una emisora radial, si tienen un canal comunitario de televisión, si tienen una cartelera comunitaria, en fin. Referentes a cultura de la vida campesina, les hablaba por ejemplo de mencionar cuál es la fiesta del municipio, en qué se celebra, cuáles son los lugares como atractivos en términos de turismo, dónde están ubicadas sus sitios espirituales o sus zonas de ritos, dónde se encuentran las plantas medicinales, bueno, en fin, todas esas cosas que hacen parte de la cultura y de la vida campesina. Conflictos y tensiones, hablar de si han tenido conflictos con los diferentes actores del conflicto, con paramilitares, con el tema de terrorismo, con el tema de la guerrilla, en fin, todos esos procesos que han generado tensiones o conflictos también deben estar expresados en el mapa parlante. Infraestructura comunitaria, que si tienen carreteras, que si tienen caminos, que si tienen conexión eléctrica, si tienen antenas para telefonía celular, si tienen de llegar a la televisión, si tienen acceso al internet, todos esos aspectos deben estar representados en ese mapa parlante. En la parte productivo ambiental, productos de alimentos, qué productos cultivan en esas comunidades, abastecimiento y comercialización de los alimentos, en dónde se comercializan, en dónde se compran los productos, de qué municipios compran los productos que no tienen disponibles en la misma comunidad, dónde lo compran, en qué lugares. Infraestructura productiva, dónde están ubicadas las plazas de mercado, las bodegas, los almacenes. Acceso al agua, dónde adquieren el agua, si es por un acueducto veredal, si es el acueducto ya del municipio, si son por fuentes hídricas, situación ambiental de territorio y gestión del riesgo, qué lugares dentro de su territorio están considerados como de alto riesgo. En la parte ambiental, los bosques y el manejo que se hace dentro del tema de los cultivos, qué posiblemente afectaciones tengan en el medio ambiente. Extracción natural, si se están extrayendo pues recursos mineros o ambientales, si se hace el tema de procesos madereros, todo lo que sea de extracción natural. Actores productivos, como decía, empresas que son muy importantes para el territorio, mencionarlas, cooperativas, asociaciones. Relación de género en lo productivo, lo técnico y lo ambiental, quién hace qué, o sea, los papeles dentro del hombre, el hombre y la mujer en los diferentes procesos económicos, quién los realiza. Entonces, estas actividades se hacen con un número mínimo de 25 personas, lo pueden dividir en grupos de 5 personas si quieren. Los recursos se requiere primero un lugar cerrado con espacio para elaboración de los mapas, pues un lugar amplio, cerrado, para que facilite el proceso de comunicación, para que no haya necesidad de gritar. Si se hace en un lugar abierto, pues tener en la logística unos micrófonos, unos parlantes para no tener que hablar tan duro. Los materiales: papel por pliegos, papel bond, papel periódico, marcadores, pintura, plastilina, carbón, cinta pegante, material de la zona. También se recomienda, por ejemplo, tener ya unos recortes ya establecidos, digamos que unos recortes de maticas de maíz que representan el maíz, recortes que representan cabezas de ganado, para que ellos no tengan que de pronto que dibujar. Si de pronto a ellos no se les facilita dibujar, ellos pueden simplemente pegar estos recortes al mapa para hacer las representaciones. Tecnológicos: cámara, una grabadora de voz, ojalá, obviamente con permiso de los participantes, porque hay cosas que se escapan de ese observador, de
Entonces el facilitador que se ha encargado de tomar nota, entonces esa grabación tanto visual como auditiva puede ser muy importante para tomar apuntes. Y talento humano mínimo se necesitan 2 personas. Una para orientación, para hacer las preguntas orientadoras, y otro de apoyo y para hacer el registro de la ficha de observación. Ojalá más personas como extensionistas, pero mínimo para esa actividad 2. Entonces, ¿cómo está distribuido el tiempo? Entonces, primero el registro. Entonces, en el registro, pues un formulario donde se toma pues nota del nombre de la persona, la edad y como aspectos importantes como por ejemplo si representa alguna entidad, alguna asociación, eh, el teléfono, si de pronto necesitamos hacer otras actividades y tener como ya el número de contacto para más actividades. Bueno, ahí en la parte logística establecen qué información vale la pena solicitar en ese registro. Bienvenida y socialización de objetivos y establecimiento de normas para el desarrollo de la sesión, 15 minutos. Entonces el facilitador pues cuenta cuál es la actividad, de qué es el mapa parlante, cómo se va a establecer esa actividad y cuál es el objetivo de esa actividad. En el punto 3, para esos 15 minutos. Bueno, en el punto 3, presentación del propósito del diagnóstico, o sea, qué ventajas tiene el diagnóstico, para qué sirve esa primera fase de la planeación y cómo nos puede ayudar a la comunidad en los diferentes proyectos comunitarios que se pueden realizar. Presentación de los y de las participantes. Entonces, cada persona se da a conocer, dice su nombre, a qué se dedica y algo corto, son 30 minutos. Se recomienda que se haga una escarapela, puede ser improvisado, puede ser que en la logística del trabajo ya se tengan identificadas las personas y ya de antemano tengan los nombres ya establecidos para colocar, o simplemente tengan ya como un adhesivo donde la gente con un marcador, las participantes con un marcador, escriban su nombre y se lo puedan pegar en la camisa para facilitar ya la comunicación. Para esa presentación, 15 minutos. Elaboración de los mapas parlantes, ahí son 90 minutos. Entonces ya los grupitos se dividen por una didáctica, no sé, alguna metodología para separar los grupos, que me queden no con los amigos, sino que realmente me queden como heterogéneos en diferente pues, tipo de población. Y se recomiendan grupos de 5 o 6 personas por grupo para hacer la actividad del mapa parlante. Socialización, al finalizar los mapas parlantes, cada grupo pasa al frente y socializa ante toda la comunidad que encontró en su territorio en los diferentes aspectos. Y por último, el cierre de la jornada y establecimiento de compromisos. Entonces ya los facilitadores agradecen la actividad, cierran la jornada, hacen como unas conclusiones generales y qué compromisos tienen para otro futuro encuentro, o ya con esa información deben y se recomienda muchísimo que generen los resultados. O sea, ahí nuestras comunidades siempre nos están llamando la atención en eso, de que nosotros hacemos actividades pero nunca les contamos qué hicimos con esa información. Entonces es muy importante que después de que ya hemos tabulado la información y sistematizado esa información, darle los resultados a la comunidad. Entonces eso hace parte de los compromisos. ¿Qué fecha, qué día los facilitadores van a hacer esa socialización de esa sistematización de esa información que se recogió? Y también la comunidad, si tiene algunos compromisos con referente a la actividad, pues también es un momento para hacerlo. Entonces, como ejemplo, pues el croquis, como les digo, no se requiere que sea exacto a un mapa en Google, sino que lo que la comunidad recuerda. Por ejemplo, en el caso de estudio que colocamos dentro del material de estudio, está el ejemplo de Almaguer, del departamento del Cauca. Y ahí, como resultados de ese mapa parlante que se estableció con ellos, encontraron que en la parte de pertenencia territorial, que hay un arraigo territorial evidente con desplazamientos temporales al Huila por cosecha de café. Entonces acá dice que a la gente le gusta quedarse allá, pero cuando viene la cosecha de café en el Huila, la gente se va a trabajar allá en la época de cosecha, pero después regresa. ¿Qué instituciones tienen allá? Está la alcaldía, está el SENA, está la Federación Nacional de Cafeteros, está FEDEGAN,
está Familias en Acción y está una ONG de Red Unidos. O ONG o entidad, no conozco bien. En liderazgo está la Junta de Acción Comunal, hay dos en la vereda del Peñol y otra en Buenavista. Hay una asociación que se llama Mura y una organización de tipo religioso evangélico. En organizaciones productivas está Asprocafé, Alma Apícola, Amapidma y Alma Quinoa. Participantes del proyecto, Yamura y Fundación Alpina, como organizaciones productivas. Y conflicto, polarización política, conflictos entre las familias por uso del suelo, minería versus cultivo ilícito versus cultivos comerciales, opcionales, violencia de género contra las mujeres al interior de la familia. Entonces, mire, estos son algunos resultados de haber hecho el mapa parlante. Entonces, el mapa parlante pues, expresa la comunidad, pero los extensionistas, los facilitadores están tomando esas conclusiones y sistematizándolo. Obviamente esta sistematización hay que socializarla porque pronto nosotros tuvimos una mala interpretación de esos mapas parlantes. Entonces, esa socialización al finalizar nos permite como ya realmente identificar y pulir nuestra sistematización. También en la parte de ambiente y gestión de riesgo, deforestación y erosión de suelos en la mayoría de las veredas, pocas zonas de reserva forestal, escasas prácticas de conservación y protección de bosques, derrumbes en vías interveredales y difícil el acceso al agua. Entonces toda la información, pues como les decía, es la habilidad que tenga el facilitador de hacer las preguntas. Por ejemplo, si uno les dice, ¿ustedes tienen algún problema ambiental? La gente va a decir, no tengo ningún problema ambiental, de pronto porque no conocen los componentes que hacen parte. Pero si el facilitador les pregunta, bueno, ¿ustedes qué hacen con las basuras? Entonces, no, las basuras las enterramos o las quemamos. ¿Sí? Entonces sí hay un componente ambiental que se está afectando. O por ejemplo, aquí ¿cómo cocinan? No, que cocinamos con leña. Bueno, ¿y la leña dónde la sacan? No, pues talamos árboles. ¿Y ustedes hacen resiembra de árboles? No, entonces también un problema forestal. O una pregunta que, por ejemplo, se haga de que cuando van a hacer un cultivo nuevo, ¿utilizan las quemas o no las utilizan? Entonces sí, utilizamos las quemas como actividad cultural para un inicio de una siembra. Entonces eso también hace parte de ese diagnóstico, pero hay que saber hacer la pregunta para obtener la información. En la parte de alimentos, autoconsumo, entonces en la comunidad de Almaguer, en autoconsumo tienen el maíz, el yuca, el guineo, el yoco, hortalizas, frijol, tomate de árbol. ¿Qué venden? Venden café, venden caña, venden quinoa, venden frutales, venden lulo, tomate de árbol, leche y derivados. Eso poquito, pero sí venden. Y extraen madera para consumo doméstico, minería informal. Y eso sería como una amenaza. En la parte del género, ¿qué encontraron en esa actividad? Ejercicio tradicional de roles de género, mujeres labor doméstica y de campo ocasionales, y de hombre producción agrícola y trabajo en finca y comercialización. Violencia de género, sobre las mujeres solicita ayuda psicosocial. Baja participación de las mujeres en la toma de decisiones y en los liderazgos familiares y comunitarios. Entonces ahí es pues la labor del observador y que ahí de pronto puede equivocarse por una mala percepción. Entonces hay que corroborar esa información. Por ejemplo, violencia de género, y que aquí cuando se sistematiza esta información solicita una ayuda psicosocial. Tal vez en esa actividad de mapa parlante una discusión o se vio que hubo un maltrato del hombre hacia la mujer, entonces el observador anotó esa característica, o tal vez tuvo la oportunidad de hablar de forma individual con una mujer para que preguntarle cómo va en el hogar, si hay problemas de violencia física o si conoce algún caso de violencia física de su comunidad. Bueno, ahí sería una información confidencial y depende del grado de confianza que tengan los extensionistas rurales con esa comunidad para poder obtener esa información. El tema de la baja participación, pues cuando se les dice que hagan el mapa parlante, pues el que más habla, el que más escribe, el que toma la vocería, el que más dibuja, pues si vemos que las mujeres no participan es un punto que hay que analizar y que hay que sistematizar como conclusiones en esta actividad.
En la parte de las referentes culturales y la vida rural, la plaza de mercado es un sitio tradicional de encuentro e intercambio. Fiestas propias está la Virgen del Carmen, la de San Lorenzo, Arriero, San Antonio, la fiesta de verano, influencia de referentes como el Carnaval de Negros y Blancos, Día del Padre, la Madre, el Niño, interacción en torno a la comida, la música de vida como el guarapo, tensiones entre la conservación y pérdida de las tradiciones propias entre los jóvenes y los adultos, mujeres tejedoras, uso medicinal de la coca, fiestas religiosas y católicas, religiones nuevas y pertenencia partidista como factores de conflicto requieren especial atención. Dentro de los resultados de obras comunitarias y productivas, hay que ellos detectaron como problemas necesidad de abastecimiento de agua, reforestación y conservación de bosques, prácticas y gestión de riesgos ante las derrumbes, construcción y mantenimiento y mejoramiento de trapiches comunitarios, protección de microcuencas, construcción y adecuación y mejoramiento de centros de acopio. Entonces, toda esta información fue sistematizada del mapa parlante que se realizó con la comunidad. Y eso se puede representar en un informe ya técnico, ya más elaborado. Por ejemplo, dentro del material de estudio también se los adjunté, o dentro del material de apoyo, no recuerdo bien, pero sí sé que este informe sistematizado sí está anexo en el curso. Ahora les quiero explicar las actividades de esta semana. Quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarles un poco el proceso del tema de estos videos de clase, que pronto más adelante o en un futuro ustedes necesitarán de pronto cómo es que se construye, cómo es que se elaboran estos videos, y también explicarles el porqué de la tardanza, porque lo ideal es que este video de clase esté a comienzo de la semana, el día lunes, para que a ustedes se les facilite durante todo este tiempo la revisión del material y la realización de los ejercicios. Bueno, el video de clase, primero pues hay que preparar el material, hay que hacer el proceso de grabación, después hay que editarlo porque ustedes saben que hay algunas equivocaciones, ruidos externos que interfieren con la grabación, vendedores ambulantes como en este momento que están pasando, entonces a veces es demasiado la interferencia y toca editar esas partes. Entonces ese proceso de edición también requiere un poco de tiempo porque hay que revisar nuevamente el video. Después hay que procesarlo, o sea, convertir ese video en un formato de video que ustedes lo puedan ver, en formato MP4, y dependiendo de la capacidad del equipo y de la aplicación pues tiene una duración. Realmente mis videos de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pues el proceso dura 2 o hasta 3 horas el proceso para convertirlo en MP4. Después lo subo a YouTube para que pueda ser más fácil la visualización. Si yo les enviara ese video tan pesado, primero que todo les consumiría muchísimos datos de sus planes, y lo otro es que si lo cargo en un drive también a veces se dificulta el proceso de visualización. Entonces he optado por subirlo en YouTube para que simplemente con un enlace que yo pueda subir a la plataforma ustedes lo puedan visualizar. En esta semana, pues no sé si a ustedes les habrá pasado, en diferentes sectores de la ciudad han habido cortes de energía, y cuando está, digamos, el video en pleno proceso se cae la luz, se cae la energía, entonces toca volver a empezar. Entonces el día de ayer traté de hacerlo, fue imposible, entonces por eso quedó cortado, y hoy les voy a explicar pues las actividades que vamos a desarrollar y cómo cargarlas. Voy a volver a explicar el tema de cómo cargar por si alguno pues, de pronto quiere repasar ese tema. Bueno, ya cerrando este paréntesis, ahora sí vamos a ver qué actividades vamos a desarrollar esta semana para apropiar la temática de mapas parlantes, que es una bonita estrategia de participación con las comunidades para poder obtener el diagnóstico. Bueno, desde cero vamos a ingresar en su motor de búsqueda en Google y vamos a colocar territorio Sena. Acá en la opción donde dice Sena territorio.la, le damos un clic acá, cerramos estos anuncios y le damos donde dice ingresar a curso.
Acá ingresamos nuestros datos, su número de documento y la contraseña, que recordemos es la misma que ustedes registraron en Sofía Plus. Algunas personas me pidieron el apoyo para que les ayudara a recuperar la contraseña. Ya muchas pudieron ingresar, solucionaron. Entonces, si todavía hay algunas personas que no han podido ingresar, me avisan para poderles colaborar. Acá le damos ingresar. Escogemos nuestro curso, estamos en el curso de diagnóstico. Entonces le damos clic acá. Recuerden que la ficha de nosotros es la 2167035. Le damos clic. Bueno, en contenido del curso vamos a darle un clic y otro clic donde dice la carpeta de proyecto. Entonces se dan cuenta que ya está habilitada la segunda semana, que va del 24 al 28 de agosto. También otra pregunta que me han hecho, que se acaba la semana y de pronto por alguna dificultad no pudieron conectarse por X o Y motivo. No quiere decir que ustedes esta semana no puedan subir la evidencia. O sea, no pasa nada, tranquilo, la pueden subir en cualquier momento, ¿sí? Pues lo ideal es que lo hagan dentro de esta semana para que no se les acumule actividades y material que estudiar y revisar, sino que lo hagamos en la semana correspondiente. Pero el curso va a estar abierto todo el tiempo, hasta las 5 semanas que va a estar. Las actividades no tienen fecha de vencimiento, no se les va a bajar nota por enviar tarde. Como les digo, lo ideal es que envíen durante la semana, pero si no es posible, no pasa nada, las pueden subir en cualquier momento. Listo, siempre y cuando pues estén en el enlace correspondiente a cada semana. Bueno, en la semana 2, ¿qué actividades tenemos? Entonces, el material de estudio, pues está una presentación de lo que es mapa parlante. Va a estar este video de clase, donde está la explicación del mapa parlante, algún documento importante. Acá están las evidencias de aprendizaje donde ustedes tienen que hacer el cargue de la actividad. No se está recibiendo por correo electrónico. Recuerden que en algún proceso de auditoría que pueda tener el SENA, pues nos van a revisar en la plataforma territorio, que es la oficial. Entonces todo debe estar cargado ahí. En material de apoyo, pues unos documentos que considero importantes para que puedan profundizar. Bueno, vamos a revisar las evidencias de aprendizaje. Entonces le dan clic acá en esta carpeta y acá está una sola actividad. De ahora en adelante les voy a colocar solamente una actividad por semana para que pues que sea muy pertinente y también sea muy práctica para su ejercicio profesional. Entonces vamos a darle clic acá y acá está actividad de apropiación del conocimiento, mapa parlante. Entonces me voy a permitir leerles. Estimado, estimada aprendiz, una vez que haya realizado el estudio de la presentación y demás documentos que se encuentran en la carpeta de material de estudio, lo invito a realizar un ejercicio de aplicación de esta metodología. Haga una lectura reflexiva y crítica del documento, estudio de casos, mapa parlante, tomando apuntes en su cuaderno los aspectos importantes de la comunidad y su territorio. Bueno, debido a la pandemia y a este tema de que no podemos ir a las comunidades de forma presencial, este curso tuvo que adaptarse a esa circunstancia. Realmente el curso de forma presencial se había dispuesto que por grupos de trabajo entre ustedes íbamos a escoger una sola comunidad y le íbamos a aplicar todas las estrategias, todas las herramientas didácticas participativas. Pero como no es posible, entonces nos vamos a basar en una herramienta pedagógica que es el estudio de casos o caso de estudio. Entonces en el material de estudio está un documento con un diagnóstico, con unas características de una comunidad. Este material nos lo facilitó la FAO en su taller. No se puede como divulgar, solamente su uso para este curso con fines pedagógicos, ya que pues es una colaboración de la FAO. Entonces tener mucha pues precaución en la hora de compartir este material. El documento tiene una marca de agua pues para evitar ese tema de plagio. Bueno, ustedes hacen una lectura de ese estudio de caso y en una libretica, en el mismo cuadernito que les había pedido que ojalá lo tuviéramos, van anotando los aspectos más importantes que hayan encontrado de esa comunidad.
Segundo punto, en una hoja de papel tamaño carta realice el mapa parlante, dibujando los elementos del territorio y de la comunidad descritos en el documento. Estudio de casos, mapa parlante. Realice un cuadro de convenciones si es necesario. Y nota, utilice cada colores y su creatividad. Bueno, en la presentación les explicaba que pues, el mapa parlante es donde la comunidad pues, se divide en grupos y ellos van describiendo por medio del dibujo de diferentes trazos cómo es su territorio en temas culturales, sociales, de infraestructura, en temas de, por ejemplo, eh, paisajísticos, ambientales, todo lo que tenga su territorio. También, como les decía, en aspectos sociales, por ejemplo, el tema de la violencia, el tema de dónde se hacen las reuniones, bueno, son muchas cosas que deben dejar plasmada. Entonces ustedes en una hojita carta, pues con colores van colocando todo lo que han encontrado en ese estudio de casos de la comunidad de Almaguer. Básicamente, pues como pueden ver, no sé si vean bien, de pronto por el brillo no se observe, pero es algo parecido a esto. Acá pues para el tema didáctico no coloqué todo lo que había en ese documento, pero ustedes sí les pido el favor de que hagan o visualicen y dibujen todo lo que hayan encontrado. Entonces el mapa parlante, el título de la comunidad, hay que colocar los límites que tiene ese mapa. Pueden de pronto basarse en la información que encuentren en Google, cuáles son los límites de esa comunidad, porque es una comunidad real. Colocan los dibujos que representen y si hacen dibujos representativos tendrán que ser una tabla de convenciones. Colocan fuentes hídricas, también hay, como les digo, aspectos culturales y sociales, por ejemplo, si se hacen fiestas patronales, se hacen cultos religiosos, también nómbralos ahí. También se hablaba de, por ejemplo, de dónde son los lugares de pesca, dónde son los lugares que tienen como un valor turístico, dónde se encuentran, por ejemplo, las plantas medicinales, cuáles son los caminos que llevan a los lugares más importantes de esa comunidad. Bueno, en fin, todo lo que pueda representar la comunidad dentro de su territorio. Estos talleres, cuando se hacen reales con las comunidades, pues se les brinda todo el material para que sean muy creativos. Se les trae colores, marcadores, crayola, a veces para recortar el tiempo de la actividad, como solamente tiene 90 minutos, entonces uno ya les imprime los iconos de las diferentes representaciones de cultivos y animales para que no tengan que dibujar si es que de pronto se les dificulta. Pero en fin, darles mucho material didáctico y herramientas visuales para que les quede mucho más fácil de hacer la actividad. Ustedes para este caso pues dibujitos con colores y muy creativos. Tercer punto, es de entender que el documento de estudio de casos es el informe resultante de aplicar la metodología de mapas parlantes. Pero pensemos en un momento las preguntas orientadoras que tuvo que realizar el técnico extensionista para lograr que la comunidad de manera participativa a través de esta metodología pudiera obtener toda la información presente en el documento, estudio de casos, mapas parlantes. Entonces, ya ese estudio de casos que está ahí en ese material de estudio de esta actividad, pues ya es el resultado de ese extensionista a la hora de sistematizar esta información. Entonces, básicamente estamos haciendo las cosas al revés. Entonces, acá lo que yo quiero en este punto es que ustedes piensen cómo sería la puesta de ese ejercicio en la vida real. Imagínense, aquí está la comunidad, hay por ejemplo unas 8 personas en este grupo, porque recuerden que la sesión puede ser de 25 personas o más. Entonces cada extensionista pues se reparte los grupos para acompañarlo. Digamos que a mí me tocó un grupo de 8 personas que lo voy a estar muy pendiente para poder hacer las preguntas. Y acá están todas las personas. Y de pronto hay momentos en que ellos no saben qué pintar o qué hacer. Obviamente pues el ejercicio tiene primero una parte de la presentación y la introducción del ejercicio, pero después hay que acompañarlos en ese proceso de plasmar esos dibujos, su comunidad. Entonces yo les empiezo a decir, bueno, ¿y dónde están los ríos? Entonces ellos empiezan, no, el río está por acá, y empiezan a dialogar entre ellos para ponerse de acuerdo. Bueno, y además de la ganadería, ¿qué otros cultivos tienen? ¿Qué otras explotaciones pecuarias tienen de animales? No, nosotros tenemos granjas de cerdo y la tiene don Pablo que está ubicado acá y todos se ponen de acuerdo dónde está la ubicación. Pero realmente la habilidad del extensionista para esta actividad son las preguntas orientadoras.
porque ellos no van a dibujar cosas que ellos no saben que nosotros necesitamos esa información. Por ejemplo, si les dice represente su territorio, yo creo que el tema de dónde están ubicadas las plantas medicinales o cuáles son sus fechas de celebración no los van a colocar, porque ellos pensarán que eso no describe su territorio. Pero para nosotros como extensionistas sí es muy importante ese tema, y por eso hay que formular esas preguntas que queden plasmadas. Entonces yo quiero que ustedes, analizando ese estudio de caso, piensen qué preguntas tuvo que hacer ese extensionista para poder que quedara plasmado ese mapa parlante, y después de ese mapa parlante cómo ellos lo sistematizaron. ¿Sí? Nosotros tenemos que, primero, que ese mapa parlante quede muy completo desde el punto de vista pues, económico, social, cultural, ambiental y de infraestructura. Tenemos que orientar esas preguntas para que quede muy completo, porque después nos toca a nosotros sistematizarlo, o sea, convertirlo como ese estudio de caso, y después presentar un informe que ya realmente sería el diagnóstico participativo. ¿Sí? Primero el mapa parlante con la comunidad, después el tema de la sistematización. Esa sistematización toca volverla a socializar con la comunidad para de pronto, si hay una mala interpretación, en ese momento pues darle claridad y que realmente quede muy veraz. Después de esa sistematización ya presentamos un informe bien elaborado con normas y con T para presentarlo a la entidad que representamos. Bueno, en el cuarto punto, realice un listado de todas las preguntas orientadoras que tendría que hacer la comunidad durante la actividad del mapa parlante para poder obtener la información que se detalla en el estudio de casos. Ejemplo, ¿con qué municipios o veredas limita su comunidad? ¿Dónde están ubicadas sus fuentes de agua? ¿Qué fiestas celebran en su comunidad? Nota, recuerde que debe realizar una comunicación asertiva y en un lenguaje común. Por ejemplo, hacer preguntas como ¿cuál es su recurso hídrico? Puede generar confusión. Es diferente de cuáles ríos y quebradas conoce o caños. Entonces siempre utilizar un lenguaje común, no un lenguaje técnico, ¿sí? Por ejemplo, que dónde están sembradas las solanáceas o las leguminosas, ¿sí? O hablar de pisos térmicos, cosas de pronto muy técnicas que pueden generar confusión. Entonces evitarla y hablar en un lenguaje más cotidiano. Este punto 4 es muy importante, o sea, el dibujo sí es parte de la actividad, también es importante, pero realmente la labor del extensionista es como identificar qué preguntas debe hacer a la comunidad para poder obtener esta representación. El 5 punto, al terminar la actividad de mapa parlante, conteste qué aspectos positivos y negativos se podrían encontrar en esta metodología al aplicarla en la comunidad. Acá yo no estoy hablando de aspectos positivos o negativos de la comunidad de Almaguer ni del estudio de casos. Estoy hablando es de la estrategia como tal de mapa parlante. Entonces, ¿ustedes qué aspectos positivos encuentran en aplicar esto y qué aspectos negativos pueden encontrar? Ustedes saben que cualquier metodología tiene sus pros y sus contras, entonces me gustaría pues conocer su opinión acerca de este tema. Subir como evidencia en un archivo en PDF la fotografía de mapa parlante realizado, el listado de las preguntas orientadoras y la respuesta a la pregunta del numeral 5. Estas tres evidencias en un solo documento en formato PDF. Bueno, entonces, como les decía, en la actividad son tres actividades. La fotografía de mapa parlante. Entonces, la hacen en una hoja tamaño carta, con colorcitos, muy bonita, con las convenciones. Toman una foto con el celular, que se vea bien enfocadita. El listado de todas las preguntas. A veces, pues yo creo que para esa información de estudio de casos van a salir por lo menos más de 20 preguntas y la respuesta al numeral 5. Entonces, esos tres elementos lo agrupan en un solo documento y me lo envían. Porque en PDF no es que quiera pues ponerme cansón, sino que me facilita en el territorio poder visualizarlo. Si lo colocan en Word, me tocaría descargarlo y pues eso lleva un poco más de tiempo. Si lo suben en PDF, ya automáticamente en la misma plataforma, sin necesidad de descargarlo, lo puedo visualizar. Entonces sería una ayuda. Si ustedes no lo pueden pasar a PDF, no pasa nada, entonces lo envían en Word y pues yo lo descargo, aunque me pueda llevar un poquito más de tiempo, pero no pasa nada. Lo ideal pues es en PDF, pero entiendo que si no es posible, lo pueden enviar en Word. Esa es la actividad de esta semana. ¿Listo? Estuve revisando sus aportes en el foro, me parecieron muy buenos, muy chéveres.
No sé cómo les haya parecido pues el fragmento, o sea, yo les coloqué 15 minutos. No sé, alguna persona me escribió que no pudo verlo. Creo que YouTube encontró que eso tenía derechos de autor y me lo eliminó. Pero entonces yo lo había ya colocado en un drive personal de mi correo. Entonces ya el día de ayer ya cambié los enlaces. Ya no lo remite a YouTube, sino lo remite a mi drive. Entonces ya lo pueden ver. Entonces, en algunas opiniones del foro, pues comparto, igual que ustedes, pues el tema de las comparaciones. Les doy mi punto de vista, aunque como es el foro, pueden haber muchos puntos de vista y todos pueden tener razón en su diferente de forma de ver las cosas. Entonces les comparto mi forma de interpretar ese fragmento. Entonces, como muchos lo decían, esa botella de Coca-Cola pues es como lo nuevo, como el plan de intervención. Nosotros como extensionistas en una comunidad ofrecemos es un plan de intervención para mejorar, para hacer un desarrollo, ¿sí? Recuerden, un desarrollo es ir hacia adelante, o sea, progresar, no irse para atrás, ¿sí? Es irse adelante, desarrollar. Entonces, pienso, la botella de Coca-Cola es un plan de intervención. Puede ser, ustedes también lo mencionaron, como un paquete tecnológico que pensando, pues sería como muy mal decir que nosotros somos los dioses, eso es falso, pero hay que entender que muchas comunidades sí nos ven a nosotros como los expertos, como los que más sabemos en el tema y nos creen. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque a veces cosas que nosotros decimos a la ligera lo pueden interpretar como un mandato divino y lo hacen. Entonces nosotros como dioses, pues mal decirlo, mejor digámoslo como expertos técnicos, entonces pensamos en nuestros adentros que ese plan de intervención, ese paquete tecnológico es lo ideal para esa comunidad y se lo damos y lo brindamos y lo fomentamos, pero a veces no nos damos cuenta de lo que tiene que ver con el territorio, su cultura, su idiosincrasia, la parte geográfica, toda esa parte espiritual que desconocemos y que puede llevar a un fracaso ese plan de intervención. Entonces, la botella es nuestro plan de intervención, paquete tecnológico, que ese paquete tecnológico puede también ser aplicado en la parte social, cultural, ambiental, en fin. Está la tribu, que sería como las comunidades que vamos a intervenir, y ustedes saben que pues las comunidades rurales muchas veces están muy alejadas de la ciudad y están un poco olvidadas del Estado. Está la ciudad como la parte, pues el tema urbano, esa como contraposición de lo rural o lo urbano, que ahorita ya estamos hablando de un nuevo concepto que es la nueva ruralidad, más adelante lo vamos a tocar. Estamos hablando también del Kalahari, que es el desierto, que es la parte, pues el territorio, el tema geográfico que tienen las comunidades y que también hacen parte, la parte geográfica hace parte del territorio y de alguna manera también afecta a las comunidades en todo su quehacer. No me acuerdo qué más coloqué para poder hacer la interpretación, creo que eran esas. Y la pregunta es, ¿ustedes consideran si fue positivo o fue negativa la intervención? Pues entonces, depende, algunos de ustedes en los comentarios del foro decían, depende de cómo se utilice, pero sí yo quiero resaltar es que tienen que entender que nosotros como futuros extensionistas tenemos una gran responsabilidad y hay que ser muy cuidadosos en esos procesos, ¿sí? Podemos tener algunos errores que pueden llevar a una comunidad a un fracaso y un fracaso de pronto grave. Entonces, cuando emitamos esos planes de intervención, primero que todo, un buen diagnóstico participativo, que es el tema de este curso, y por eso la relevancia, y por eso es una de las primeras actividades que están dentro de este paquete del extensionismo agropecuario. Quiero de pronto darles como una anécdota. El año pasado pues tuve la oportunidad de dar una transferencia en tema de post cosecha en cacao con las comunidades indígenas del Amazonas. Pude conocer pues la comunidad de Mocogua, Nazaret y Macedonia, comunidades que tienen una cultura, una idiosincrasia muy marcada. Ellos están conformados por clanes, ellos tienen su propia lengua,
Cuando uno hace la capacitación, pues ellos entienden el español perfectamente, pero entre ellos hablan en su propio lenguaje. Y en esa oportunidad, al hablar con ellos y poder conocerlos un poco, cuando hacía la transferencia en temas de post cosecha, ellos me hablaban de que hace años una entidad pensó en un proyecto donde pues se traía material vegetal de Santander, que supuestamente Santander es uno de los principales productores de cacao, entonces que Santander es la referencia de ese material de Santander, traerlo al Amazonas y sembrarlo en un sistema como lo manejamos nosotros, a unas distancias de 3x3, manejar el cultivo con todo su manejo cultural, tema de podas, temas de fertilización, y también tenían que hacer prácticas, pues hay que alistar el terreno y hay que hacer un sombrío transitorio en plátano y después un manejo con árboles nativos. Sí, entonces me empezaron a hablar de ese tema, de cómo podemos conseguir ese material vegetal de Santander, y yo les decía que no, que eso no era lo ideal. O sea, no sé qué extensionista o qué funcionario pues presentó esa idea de proyecto de traer material vegetal, de hacer todo un sistema agronómico tal como lo manejamos nosotros acá y hacerlo, implementarlo allá con esas condiciones tan diferentes, pues obviamente iba a ser un fracaso, y realmente lo fue. Ellos me contaban que muchas veces ese material vegetal que fue traído desde tan lejos pues sufrió daño, se volcó en las lanchas. Las personas allá pues no manejan ese tema de un cultivo que usted todos los días esté trabajando allá. No, ellos no lo manejan así. Ellos tienen su comunidad alrededor de ese kiosco grande que se me olvida el nombre, de la Maloca, y ahí están todas sus casas. Y ellos tienen, la forma de cultivo es por una chagra, que es como una finca familiar donde encuentran de todo. Nosotros podemos en una chagra aquí tener unas 5 matas de maíz, al lado una planta de piña, acá está una mata de cacao nativo, acá más adelante están unas matas de naranja, de mandarina, y todo está revuelto. Y ellos lo que hacen es que cada vez que pues, necesitan alimentos, van allá, recolectan lo que necesitan y lo utilizan. Y de vez en cuando organizan entre toda la familia pues una jornada de mantenimiento y de limpieza, pero no es algo que ellos estén todos los días haciendo las actividades. No es acá como nuestra cultura, que manejamos los cultivos como algo un poco más sistemático, donde haya unos tiempos, donde hay que hacer el proceso de fertilización, el proceso de poda, hay que hacer el control de monilio, bueno, de escoba de bruja, todas esas labores culturales. Ellos no tienen esa cultura de estar todo el tiempo allá. Ellos más que todo pues la pasan en aspectos culturales, espirituales, comparten mucho con su familia, y eso de estar tan pendientes del cultivo no aplica. Entonces cuando trajeron ese material esa vez en ese proyecto, pues muchos materiales pues murieron, lo descuidaron y se perdió. Entonces acá, teniendo en cuenta los territorios, ¿cómo sería una posible forma de manejar el cultivo del cacao en esas comunidades? Primero yo les decía que ustedes tienen unas variedades nativas muy buenas. En el Amazonas hay épocas de lluvia donde toda la selva se inunda, allá las casas pues son elevadas. Entonces imagínense tener plantas de cacao que pueden sobrevivir a una inundación. O sea, pues eso para no que, o sea, resistentes a hongos, porque ustedes saben que la humedad pues prolifera los hongos. Entonces esas matas nativas de cacao toleran inundaciones, o sea, son altamente resistentes a hongos, producen unos cacaos con unos sabores muy acriollados, de buen sabor, de buena calidad, que en vez de traer de afuera, como en el caso de Santander, hay que rescatar eso que tienen allá y hay que venderlo como un valor agregado, como un factor diferencial. Y acá no hay necesidad, en el Amazonas no hay necesidad de sembrar un cultivo transitorio. Acá en Santander, cuando tenemos un cultivo de cacao, pues ¿qué topografía tenemos? Generalmente tenemos es un potrero, y como necesitamos proteger ese cacao bueno, eso depende de la zona. En algunas zonas necesitamos un sombrío
temporal pues sembramos plátano. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Pero ya en el Amazonas hay una selva y entonces se puede sembrar debajo de esa selva. No hay necesidad de hacer una tala, una quema para sembrar plátano y después sembrar forestales si ellos ya tienen eso, o sea, ya no nos necesitan un sombrío temporal, ¿sí? Y lo otro es que hay que pensar en un sistema de cultivo donde ellos se vayan acostumbrando a ir y no hacerlo de una forma tan intensiva porque las labores que ellos culturales no la hacen de una forma periódica. De pronto ahí sí toca pues sensibilizarlos a ese tema, pero hay un riesgo de que por estar tan pendientes de ese cultivo puedan de pronto dañar sus costumbres. Entonces eso hay que analizarlo muy bien. Pensaría que, para mi opinión, no pensaría de que sería bueno incentivar esos cultivos comerciales en el Amazonas. Pienso que es un lugar muy sensible ambiental. Pensaría que la forma sería por recolección. Allá existen muchas plantas que están en la selva y que las mismas comunidades recolectan sin necesidad de sembrar, o sea, extraen de una forma sostenible y que esos cacaos nativos se pueden de pronto comercializar, pero no de una forma como un cultivo comercial. Eso sería mi opinión. Esta pues anécdota o esta comentario que les hago les sirve como para que tengan en cuenta que a veces lo que uno piensa que es lo mejor no es lo ideal para las comunidades. También hay una otra anécdota. Tuve que ir. Bueno, también les cuento otra anécdota. Tuve la oportunidad de ir a Barranquilla. Les cuento otra anécdota. Tuve también la oportunidad de ir a Barranquilla, en la parte que se llama Bocas de Ceniza, donde el río Magdalena muere en el mar, deja de llamarse río para convertirse en el mar. Entonces hay como una pequeña península, un pequeño corredor donde hay unos rieles y va hasta el final acompañando al río Magdalena y al otro lado se ve pues el mar. Entonces el río Magdalena viene con todo su cauce de color pues amarillo con todos sus sedimentos y al otro lado se ve pues el azul del mar. En esa zona pues es un montón de piedras que forman ese pasadizo, esa península estrecha. Pensaría que tiene por ahí unos 3 a 5 kilómetros. Ahí lo lleva como un trencito en unos rieles. No es nada como muy moderno, es algo muy colombiano, digámoslo así. Inclusive no se ponen de acuerdo y si viene una persona que ya viene, toca la persona bajar el tren, el vagón del tren entre varias personas y sacarlo para que la otra persona pueda bajar porque no se ponen como de acuerdo. No se ven tiendas, no se ven como restaurantes, pues se pensaría que es algo turístico, pero las personas de allá no lo ven como algo turístico, simplemente son puras cabañas en tabla, en teja de zinc, donde pues están los pescadores. Entonces uno cuando va en ese recorrido, uno para sus adentros, y yo creo que mucha gente lo ha dicho a viva voz, y es que dicen, ¿por qué aquí no se ve el progreso? ¿Por qué aquí se ve todo un basurero? Porque realmente pues el río Magdalena trae toda la basura del interior del país y se va depositando a las riberas de esa península. Entonces uno dice, ¿por qué está tan feo acá? ¿Por qué no es algo turístico? ¿Por qué no hay tiendas? ¿Por qué no hay restaurantes? Y la respuesta no la puede encontrar en esas puertas de tabla de esas cabañas, donde mencionan, por ejemplo, que soy pescador y soy feliz de serlo, el mar me da todo, no tengo riquezas pero vivo feliz. Bueno, un montón de comentarios que uno dice, oiga, pues tienen hasta razón. Nosotros con nuestra cultura que creemos que la riqueza y hacer emprendimiento es lo mejor, pero ellos como pescadores que viven el día al día, pero lo disfrutan al máximo, los ve uno en sus chinchorros, jugando dominó, alegres, jugando con sus hijos. Pues uno dice, pues esto puede ser calidad de vida, y para lo que nosotros pensamos que es pobreza, para ellos es una gran riqueza, y nosotros no somos nadie para decir que no. Entonces, de pronto son casos que ustedes pueden interpretar como que no son ciertos, pero
lo único que quiero para que no generar polémica es que reflexione y no dejen como ser, o sea, no sean subjetivos, sino que realmente analicen esa comunidad y ofrezcan en lo mejor, lo que es un desarrollo, y no imponer lo que nosotros pensamos como lo que es lo mejor. Otro, el último ejemplo, y es que también tuve la oportunidad de ir al Cabo de la Vela en La Guajira, y cuando uno iba en el bus, pues uno notaba que había una especie como de urbanización pequeñita, eran como unas 5 casas en ladrillo con teja de ternil, y uno, pues yo las veía todas deterioradas como si le hubieran dado martillo, desvalijado, quitándole todas las ventanas, todos los marcos, todas las puertas destruidas completamente. Y hice pues el comentario, pregunté a una persona de la comunidad, y ellos me decían pues que primero que no estaban de acuerdo con esa urbanización, porque eso iba, no habían dado permiso pues a la comunidad guayú, y que eso deberían haberlo hecho. Y lo otro es que si permitían esa urbanización, más adelante iban a venir más urbanizaciones a montar hoteles, y eso iba pues en contra de lo que ellos pensaban como un desarrollo turístico. Lo otro es que ellos pues no están acostumbrados a vivir en una casa de material, ellos están acostumbrados en una casa de madera, más fresca. La Guajira hace demasiado calor, y una casa de un solo piso en teja de ternil, en ladrillo, pues puede ser más calurosa. Están acostumbrados a dormir en hamacas o también dormir en camas, pero es en un lugar más cómodo para ellos de acuerdo a su cultura. Y pensar a imponer de que lo mejor para ellos es una casa de material porque así vivimos nosotros en la ciudad y así es lo mejor y así es mejor, eso es una gran equivocación. Entonces son como 3 ejemplos. Como les digo, pueden generar polémica, no estar de acuerdo conmigo, pero lo que quiero dejar como mensaje es que pensemos en lo que realmente es desarrollo para una comunidad. Y eso depende de que hagamos un excelente proceso de diagnóstico participativo. Bueno, muchas gracias, y para la próxima pues hablaremos de otro tema, otra herramienta de diagnóstico participativo. Muchas gracias.